Bueno, chicos, vamos a hacer hoy una mini píldora hablando de la solubilidad, ¿vale? Bien, la solubilidad es la característica que tiene una determinada sustancia sólida, a la que vamos a llamar soluto, respecto a un disolvente determinado. ¿Y en qué consiste esa característica o esa propiedad? Pues que para un determinado disolvente, a una cierta temperatura, ese disolvente es capaz de disolver una cantidad máxima, ¿vale? Una cantidad máxima de soluto. A esa cantidad máxima de soluto que una determinada cantidad de disolvente a una temperatura puede disolver, se le llama, vamos a ampliarlo un poquito, se le llama solubilidad, ¿vale? Bien, unidades de la solubilidad, pues se puede expresar en gramos de soluto por cada 100 gramos de disolvente, o gramos de soluto por cada 100 centímetros cúbicos, que esto es lo mismo que mililitros, acordaros, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a trabajar por norma general a 25 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la solubilidad de los sólidos? Pues que resulta que cuanto mayor sea la temperatura a la que pongamos un vaso con agua y empecemos a echar un determinado sólido, cuanto mayor sea la temperatura, ese disolvente va a ser capaz de disolver más cantidad de soluto. Es decir, la solubilidad aumenta con la temperatura en un sólido. Sin embargo, en los gases ocurre al revés. Un gas puede estar disuelto en un líquido, por ejemplo, todos los refrescos tienen gases disueltos, pues este sólido, en vez de ser un sólido, es un gas, lo que está disuelto, la solubilidad de ese gas en ese disolvente disminuye al aumentar la temperatura, justo al contrario que le pasa a los sólidos. En el caso de un sólido, la solubilidad de un sólido aumenta, ¿vale? Aumenta al aumentar la temperatura. Y en el caso de los gases, disminuye al aumentar la temperatura, ¿vale? Bien, vamos a ampliar aquí un poquito y vamos a tratar de explicar lo que son las curvas de solubilidad. ¿Y qué es esto? Vamos a ver. Fijaos, en una... Vamos a ampliarlo más, ahí. En esta curva de solubilidad tenemos en el eje de las íes el valor de la solubilidad. ¿Vale? ¿En qué unidades? Pues como veis, pone gramos por 100 centímetros cúbicos de agua, ¿vale? Muy bien. Bien, y en el eje de las X tenemos la temperatura en grados centígrados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nos fijamos en una de las curvas, vamos a coger esta de aquí, aleatoriamente, esta de aquí, esta, ¿vale? Será de un elemento, ¿vale? El que sea. Bueno, en realidad no se ve muy bien, pero la verde que acabo de dibujar corresponde a el sulfato de cobre, ¿vale? Esta roja, como la foto se ve mal, lo voy a poner yo, ¿vale? Esta roja es el cloruro de potasio y la última, que es azul, corresponde al nitrato. Vamos a ver si no me salgo. Esta de aquí azul corresponde al nitrato de potasio, ¿vale? Es decir, la roja es el NaCl, la verde es el sulfato de cobre 2 y la azul es el nitrato de potasio, ¿vale? Esta es, vamos a ponerlo aquí para que lo sepáis ya, NaCl
sulfato de cobre, 2, y el nitrato de potasio, que es el azul. Vale, entonces fijaos que la solubilidad para cada soluto es distinta, ¿vale? Pues el nitrato de potasio tiene una curva mucho más pronunciada que la del cloruro de sodio. Vamos a centrarnos en una de ellas, por ejemplo en el nitrato de potasio, que es el azul. Vale, en el nitrato de potasio se ve que, por ejemplo, para 20 grados tenemos una solubilidad pues de, a ver, un momentín, vamos para acá, tenemos esta solubilidad, que aproximadamente puede ser 30, ¿vale? Parece ser, ¿no? Porque esto es 20, hay 4 cuadros y está a la mitad. Vale, parece ser que a 20 grados, a la temperatura de 20 grados, el KNO3 como, se disuelve como máximo en una cantidad igual a 30 gramos por cada 100 centímetros cúbicos de agua, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que este punto de aquí, vamos a ponerlo en negro, este puntito de aquí, que es la solubilidad de una disolución de nitrato de plata a 20 grados, me garantiza que ese vaso de 100 centímetros cúbicos de agua, ¿vale? Que por cierto, 100 centímetros cúbicos de agua, lo voy a poner aquí, 100 centímetros cúbicos de agua, como la densidad del agua es 1 gramo por 1 centímetro cúbico, pues podemos decir que 100 centímetros cúbicos de agua equivalen a 100 gramos de agua. Esto solamente pasa en el agua porque su densidad es 1, como he puesto aquí, ¿vale? Entonces, volviendo a ese punto, tenemos, por lo que en ese punto tenemos un vaso de 100, podemos tener si tenemos un vaso de 100 mililitros de agua, lo máximo que ese vaso puede disolver de nitrato de potasio a 20 grados es 30 gramos, ¿vale? Vamos a coger otro punto así un poco, a ver, vamos a ver uno que dé un dato, por ejemplo, pues 60, vamos a ver qué pasa con 60. Cogemos en azul y decimos 100 gramos, 100 mililitros de agua, si lo elevamos a 60, pues la solubilidad del nitrato de potasio esta vez va a ser mayor. ¿Qué cantidad es? Pues si tenemos 4 cuadros entre 100 y 120 y está a la mitad, pues será la mitad de 100 y 120, es decir, 110, ¿no? 110. Y esto era 30. Vale, habéis visto que al aumentar la temperatura, es decir, al pasar de 20 grados a 60 grados, es decir, al calentar un vaso de 20 a 60 grados, o sea, tener un vaso de 20 y tener un vaso de 60, la cantidad de soluto que el agua es capaz de disolver, porque fíjate que es la misma cantidad siempre, 100 mililitros, es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que al aumentar la temperatura aumentamos la solubilidad de un determinado soluto en ese disolvente, ¿vale? Esta vez podríamos poner, vamos a ponerlo más chiquitito, aquí. Podríamos poner que solubilidad del nitrato de potasio en 100 mililitros de agua. Bien, si la temperatura es 20 grados, pues entonces la solubilidad, es decir, la máxima cantidad de soluto que es capaz de disolver son 30 gramos por cada 100 mililitros. Sin embargo, si la temperatura es 60 grados, la solubilidad pasa a ser 110 gramos por cada 100 mililitros, ¿vale? Es decir, si yo tengo un vaso de precipitado
una primera experiencia en la que la temperatura es 20 y tengo 100 mililitros de agua y empiezo a echar KNO3 aquí y empiezo a disolver, la cantidad máxima que este volumen de agua va a poder aceptar es este punto de aquí, este de aquí de la gráfica, que me queda un casquillar, ¿vale? Es la solubilidad a 20 grados, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿esa cuál es? Pues vamos, la solubilidad, es decir, la máxima cantidad de KNO3 a 20 grados es 30 gramos por cada 100 mililitros de agua. Vale, pero si yo tengo otro vaso de precipitado, igual, bueno, voy a dibujarlo un poquito mejor que me ha salido fatal. Si yo tengo otro vaso de precipitado más o menos igual y tengo también 100 mililitros de agua en él, pero la temperatura ahora he calentado ese vaso a 60 grados, pues ¿qué va a pasar? Que ahora si yo adiciono igualmente KNO3, me va a ser capaz ese disolvente, que es la misma cantidad, por el hecho de estar a una temperatura superior, me va a ser capaz de disolver más cantidad. ¿Cuánta? Pues lo que diga este punto de la gráfica. Mirad. Este puntito de la gráfica tendremos que buscar a 60 grados. ¿Cuál es la solubilidad? Que hemos visto que era 110, ¿vale? Entonces, en este caso tendríamos que la solubilidad a 60 grados serían, voy a borrar porque esto estaba mal, son 110, eso es, 110 gramos por cada 100 mililitros de agua, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, que como máximo van a poder a 20 grados el KNO3, a 20 grados el KNO3 como máximo va a ser capaz en ese vaso de 100 mililitros de disolver 30 gramos. ¿Qué pasa si echo un gramo más? Porque ese gramo ya precipita, ¿vale? A partir de aquí precipita. A partir de estas cantidades, que son la solubilidad, pues lo que ocurre es que precipita. ¿Y qué quiere decir que precipita? Pues que se va al fondo, que no está disuelto, ¿vale? Más o menos espero que os hayáis enterado de esta parte. Ahora vamos a tratar de ver un poco la tabla que tenemos aquí al lado. Fijaos, tenemos una tabla de solubilidades en las que, si nos fijamos en el sulfato de cobre, por ejemplo, en este de aquí, ¿vale? Nos están dando la solubilidad en gramos partido por 100 centímetros cúbicos. Bien, si yo pongo un vaso de 100 centímetros cúbicos, todo el rato es un vaso de la misma cantidad de disolvente, a 0 grados de sulfato de cobre, lo que voy a tener es una solubilidad de 14 gramos por centímetro cúbico. Si cojo otro vaso y lo caliento a 20 grados y el vaso contiene la misma cantidad, 100 mililitros, ahora el sulfato de cobre disuelto va a ser mayor, porque hemos dicho que la solubilidad aumenta con la temperatura. Si hago otro experimento con la misma cantidad de disolvente, 100 mililitros de agua, y lo caliento a 40 grados, la solubilidad del mismo va aumentando un poquito más, es decir, que ahora ya es capaz de asumir 29 gramos, ¿vale?
Si lo sigo subiendo a 60 grados el vaso, otro experimento, la cantidad pasa a 40, es decir, la cantidad máxima disuelta va a ser 40 gramos de sulfato de cobre en 100 mililitros. Y si ya lo subo a 80 grados, pues terminaría subiendo a 55 gramos por 100 centímetros cúbicos, ¿vale? Como veis, a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta. ¿Lo veis, no? La solubilidad aumenta. La temperatura aumenta. Bueno, vamos a hacer el ejercicio aunque esté resuelto, juntos, ¿vale? Dice, se ha preparado una disolución de cloruro de potasio a 80 grados. ¿Vale? Es decir, hemos cogido un vaso y lo hemos calentado a 80 grados. Y hemos empezado a disolver 45 gramos de soluto en 100 gramos de agua, ¿vale? 45 gramos de soluto. A ponerlo mejor con este que subraya mejor. 45 gramos de soluto en 100 gramos de agua. ¿Qué ocurre cuando la temperatura desciende a 60 grados? Vale, si nosotros decimos que hemos preparado una disolución de 100 gramos de agua y 45 gramos de soluto es lo máximo, bueno, y 45 gramos de soluto parece ser que es lo máximo que esos 100 gramos de agua a 80 grados pueden disolver, pues nos tendremos que ir a la tabla, la gráfica anterior. Vale. Entonces, 100 gramos de agua, 80 grados. Buscamos 80 grados. Vamos a ampliarlo un poquito. 80 grados. Y resulta que tenemos esa concentración como máxima, ¿vale? Resulta que aproximadamente, bueno, podría ser, a ver, es que como no está bien dibujada, vale, pues podría ser 45, ¿vale? Pero en realidad parece 50. Bien, esa sería la máxima solubilidad. De todas las maneras, mira, lo tenemos aquí en la tabla. Casi es mejor verlo por la tabla. Mira, a 60 grados la solubilidad del cloruro de potasio es 45 gramos. Mejor. Vamos a dejar un poco a un lado la gráfica, que se ve casi mejor en la tabla. Borramos esto y esto, ¿vale? Nos olvidamos de ella. Vale, entonces nos centramos en la tabla. Claro, si dice, ¿qué ocurre cuando la temperatura desciende a 60? Vale, a 80 grados la solubilidad máxima es 51. Vale, entonces, si te fijas, estamos a 80 grados, pero no hemos llegado a la solubilidad máxima, ¿vale? Es al límite para el cual el agua ya no es capaz de disolver más cantidad de cloruro de potasio, ¿vale? Con lo cual nos encontraríamos un matraz que tendrá una temperatura de 80 grados y con una cantidad de 45 gramos de NaCl, cloruro de potasio, de NaCl en él, ¿vale? Fijaos, ¿ha llegado a tener el punto de saturación de llegar justo a la concentración máxima que permite ese agua a 80 grados? Pues no, tendría todavía de 45 a 51, pues todavía esos gramos más que podría admitir. Vale, pero entonces lo que veríamos sería un agua disuelta y el cloruro de... Otra vez lo he puesto mal, es el cloruro de potasio, ¿vale? Pues qué horror. Ahora, vamos a ver, cloruro de potasio, KCl, vale.
Entonces, si yo ahora bajo la temperatura y lo enfrío el frasco, ¿vale? Esos 45 gramos estaban ahí, acordaos. Y lo paso a 60 grados. Ay, perdón, vamos a ponerlo aquí, 60 grados. Claro, al enfriar tenemos que mirar que en esta tabla nos van a decir cuál es la solubilidad máxima que el agua es capaz de admitir a 60. Vale, aquí había 45, no nos olvidemos, ¿eh? Esto no se van, simplemente enfriamos de KCl. ¿Y qué ocurre? Porque justamente nos quedamos en el borde, como teníamos 45 gramos, nos quedamos justo en el límite máximo que el agua a 60 grados sería capaz de admitir de cloruro de potasio. Justo ese límite, esa disolución en la que está al límite del soluto disuelto, se llama disolución saturada, ¿vale? Es decir, es aquella concentración de la disolución que corresponde con la concentración máxima que el disolvente es capaz de disolver. Vale, ¿y qué pasaría si en este caso, si siguiéramos bajando la temperatura a 20 grados? Seguiríamos teniendo 45, no nos olvidemos, lo único que pasa es que la temperatura baja a 20 grados centígrados. Pues que si vemos la cantidad que es capaz de aguantar, de disolver, perdón, el agua de cloruro de potasio es como mucho 34. Entonces, como teníamos aquí 45 y eso no se ha alargado, pues cuando pasamos a 20 quedará en disolución 34, que es lo máximo, y hasta 45 se han precipitado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en el fondo habrá la diferencia de 45 menos 34 gramos que habrán ido al fondo en forma sólida.